Nos hicieron creer que Mexicali estaba cerca. Muchos buenos amigos fueron tragados por el desierto. Recuerden que yo vengo de muy lejos. China no está a la vuelta de la esquina. En 1820 llega el primer chino a Estados Unidos en particular, y para 1849 ya se registran cerca de 54 inmigrantes chinos en California, particularmente en California. Los chinos en el Valle de Mexicali están directamente vinculados a la adquisición de 340,000 hectáreas por parte de la Colorado River Land Company en 1902. Entonces, Harry Chandler con Harrison Gray Otis, con Sherman y todos estos empresarios de California se vienen y inauguran esta empresa, la Colorado River Land Company. Harry Chandler le consulta al cónsul de Los Ángeles si puede traer un número importante de inmigrantes chinos para que trabajen en su, le llama así en el telegrama, dice, en su pequeño rancho de Mexicali. Y ahí es donde nace todas estas pruebas que desarrollaron, nace todo este proceso de cultivo, pues del monocultivo algodonero en la zona del Valle de Mexicali. Así a grandes rasgos es, digamos que estos orígenes y en esas épocas. Tenemos un promedio del 10%. Estamos hablando que son entre 60 y 66 alumnos los que están distribuidos en los 22 grupos, que son de origen asiático, donde mamá y papá pues vienen de China, incluso algunos de ellos son nacidos en China. Sí hay otras escuelas, pero no con un porcentaje similar. Si acaso sería que tienen un promedio de 5 alumnos en toda la comunidad escolar, porque aquí en el centro histórico de Mexicali vive la mayor cantidad de los pobladores de origen asiático. Por consecuencia, la escuela Benito Juárez, la escuela Teniente Andrés Arriola y nosotros somos las escuelas concentradoras de estos alumnos, pero en particular la escuela primaria Benemérita Leona Vicario es la que tiene mayor cantidad de alumnos inscritos en este ciclo escolar. En sí, la escuela Chuanfa hay un vínculo directamente con la Asociación China desde hace bastante tiempo. El maestro Sifuta Abanico se encarga de estar presente en los eventos pues, más importantes de la Asociación China, donde se ponen pues, presentaciones del dragón, presentaciones del león, y aparte de presentaciones de formas, peleas, armas. En sí, la familia Chuanfa está muy involucrada en la Asociación China, más que nada en los eventos. Yo creo que la mejor definición que le podría dar dice que es un estilo de vida. Entonces, cuando tú adaptas este arte marcial, esta disciplina allá afuera, te das cuenta que tú solo te vas formando. La disciplina que tienes de venir día con día, de practicar la patada que no te sale, es la misma formación que tienes allá afuera. Yo creo que formarte como persona en todo sentido. Venir todos los días en disciplina, entrenar todos los días, y qué es lo que pasa después. ¿Qué vas a hacer después de que adquieres un conocimiento? ¿Lo vas a ejercitar o lo vas a dejar ahí? Tú decides qué tanto lo quieres trabajar. Es lo que pasa después, no es lo que pasa aquí. Cuando lo tienes, ok, lo aprendiste en ese momento. Es tu responsabilidad fortalecerlo después.
Te tome una semana, te tome un mes, pero lo tienes que lograr. 2, 3, 4. Marcar el paso, secuencia de 10. Fíjate que una de las cosas que debemos de reconocer en los alumnos de origen asiático es su buen comportamiento que tienen dentro y fuera del salón de clases. Hay que decir que el 99% de la población china de Baja California es de origen cantonés. Y por ende su idioma también es cantonés, no es mandarín. El mandarín es la lengua oficial de China, pero este no es el caso para los chinos residentes en Baja California. Pero se dificulta para que ellos aprendan a leer y a escribir. Aún sin embargo, los alumnos tienen ese potencial tremendo para las matemáticas, como te comento, y son alumnos que han destacado precisamente en actividades que se han hecho propiamente académicas de matemáticas y destacan sobre lo que son los alumnos mexicanos que normalmente no deben de tener ningún problema por el lenguaje, ¿no? Uno de los principios que hemos trabajado como escuela de tiempo completo, las maestras y los maestros, ¿no?, es que haya esa aceptación. Una aceptación de un alumno que llega con una condición distinta por lo que viene siendo su lenguaje. Entonces, el maestro crea las condiciones para que ellos puedan integrarse a lo que viene siendo el grupo, y cuando una vez ya están asignados en el grupo, los maestros lo que hacen es involucrarlos en todas las actividades. Con esas limitantes que tienen de lo que es el lenguaje, los integran al grupo, los integran en los grupos y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterarte, el maestro tiene esa encomienda y aparte también tiene esa iniciativa de darlos no un trato preferencial, pero sí un trato diferenciado por lo que viene siendo su lenguaje, ¿no? Pues no tenemos problemas de lo que viene siendo la integración. A ellos también se les envía lo que viene siendo el calendario mensual, pero traduciendo lo que viene siendo el chino mandarín. Entonces el padre de familia está enterado de lo que va a ocurrir en el mes. Son parte de la escuela, son parte, con esa limitante de lo que viene siendo el idioma, pero son parte. ¿Por qué? Porque nos respetamos. Ellos tienen sus usos y costumbres, nosotros también las tenemos y en un momento dado las compartimos, y eso fortalece la amistad entre dos pueblos, entre dos culturas que son completamente distintas. Mi nombre es Juan Lee, yo soy el gerente de aquí restaurante. Yo soy nacido aquí en Mexicali, pero mis padres son chinos. Este restaurante fundó en el año 1979. Pues yo creo que la gastronómica china y de gastronómica mexicana sí, fíjate, sí influyó un poco, porque últimamente yo me da cuenta la comida china, aparte son muy famosas en esa ciudad, la comida, nosotros hacemos una mezcla que se combina con la comida mexicana para dar a los mexicalenses. Entonces yo creo que sí influyó un poco. La comida china está basada en los mismos carnes, pollo, pescado, y la comida china que comemos aquí es hecha exclusivamente para el paladar mexicano, es muy distinta a la que hacen en las diferentes regiones de China. Aquí yo tengo más o menos como casi 50% mexicano y 50% chino. Porque comedor, yo tengo meseros, recepcionista, cajero, son gente oriental. Y en la cocina, pues obvio, casi 90% son chinos. Porque nosotros siempre conservamos nuestro prestigio, la forma de preparar. Es muy importante, la cocina tiene que ser casi 100% cocinero chino. Más que lo más, hay 2 cocineros mexicanos como ayudante. Y el comedor, hay 3 o 4 meseros
son chinos, pero que está capacitado, por lo menos que sepa hablar español. Pero para atender gente son mexicanos. Igual tanto administrativo también son mexicanos. Esta pregunta se la estamos haciendo a todos los que andamos entrevistando. No está afín a lo que acabamos de platicar, pero le digo, es algo que queremos preguntarle a todos los entrevistados. Ok. A cada uno. Es sorpresa. Ajá, es sorpresa. ¿Considera que la comida china es típica de Mexicali? Ya respondo. Sí. Ya, sí lo es. O sea, Mundialmente. no. Obvio, yo sí considero comida china es muy típica y tiene su fama. ¿Verdad? No solamente a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional. Los chinos tuvieron esa gran capacidad de conocer el paladar mexicalense y de ajustarse a ese paladar, o sea, ajustar su comida para ese paladar. Pero no es hecha por los mexicalenses, es hecha por una comunidad asiática, que es parte de la cultura de Mexicali, es cierto, es parte, porque de hecho son de los primeros pobladores que llegaron a Mexicali. Entonces, por consecuencia, son parte de la cultura, son parte de la historia, pero ellos traen sus propios usos y costumbres, ¿no? O incluso si Eso sales de la ciudad también es como que lo poquito que saben de Mexicali, ¿no? Que ya sabes que sales de Mexicali y preguntan, ¿de dónde eres de Mexicali? ¿Y eso dónde está? Pero ya les dices como que lo típico de comida china, carne asada, la comida china, o sea, sí lo identifican totalmente y aparte de que pues, los chinos llegaron primero a Mexicali, entonces ni modo que no estemos mezclados en ese sentido. Sin duda es muy importante que la sociedad mexicalense conozca los diferentes grupos de migrantes que hemos tenido a lo largo de la historia. Finalmente eso nos enriquece como cultura, ¿no? Entonces es muy importante también identificar las proximidades que tenemos, ¿verdad? con estos inmigrantes y especialmente el caso de los chinos a mí me parece importante porque hay una historia, por el contrario, como de persecución antichina y de xenofobia, practicada también por los mexicanos. Entonces, es por eso que es muy importante que los mexicanos tengan conocimiento pues, de esta cultura y de muchos otros grupos étnicos de diverso origen que han habitado y que habitan en algunos casos la Baja California, ¿no?